Pase bien, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy voy a platicar yo un momento con ustedes, una charla pequeña que se me encargó. Vamos a hablar sobre la espiritualidad franciscana como movimiento evangélico. Si recuerdan, la semana pasada la hermana Caro nos hablaba de la espiritualidad franciscana como movimiento. Esta pequeña introducción que nos daba, donde nos hablaba de las características de la espiritualidad cristiana y un poco de la espiritualidad franciscana. Entonces, hoy veremos qué es un movimiento evangélico. Debemos de entender algo antes de entrar al tema, el término evangélico. Y precisamente se le llama movimiento evangélico porque tiene su fundamento en el Evangelio. Y entiéndase como Evangelio no únicamente los 4 evangelios o las 4 visiones de Evangelio que tenemos contenidas en el canon bíblico. No es nada más esto. Al decir Evangelio, estamos hablando nosotros de buena noticia, de una buena nueva, y entonces debemos de entender que esta buena nueva no está contenida solamente en estos 4 textos, sino que está contenida a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hablamos aquí de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, entonces todo este conjunto es precisamente esa buena noticia. Desde el origen hasta lo que se contiene en el Apocalipsis, todo, de Génesis a Apocalipsis, todo esto es esta buena noticia. Es la historia de la salvación, es nuestra historia. Es el cumplimiento de las promesas, son los primeros momentos de la iglesia contenidos también en el Nuevo Testamento. Entonces, todo esto es esta buena nueva. Y decimos entonces que la espiritualidad franciscana es un movimiento evangélico porque precisamente tiene su fundamento aquí, en esto. Todo esto es el centro de nuestra espiritualidad. Todo esto viene a formar parte de nuestra forma de vida. Es la base de nuestra forma de vida como franciscanos, como franciscanos seglares también. ¿Sí? Decimos también que se adopta entonces esta forma de vida evangélica diferente al resto de formas de vida que hay en el mundo, porque fue adoptada por Francisco de Asís. Y para que Francisco de Asís pudiera adoptar esta forma de vida evangélica, debió de haber primero, encontrado este evangelio. Si Francisco no hubiese tenido este encuentro con el evangelio, no estaríamos hablando de franciscanismo o de espiritualidad franciscana como movimiento evangélico. Para que quede más claro, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos desenvolviéndonos en diferentes ambientes o en diferentes lugares, en diferentes momentos, ¿sí? Nosotros nos encontramos a una persona, entablamos una relación, un diálogo, una amistad, una relación de compañerismo, de colegas, y por ahí adoptamos ciertas características de su personalidad, ¿sí? Entonces, esa manera de ser de esta persona la hacemos propia. Y eso viene a formar parte de algo en nuestra personalidad, en nuestra manera de comportarnos. Para Francisco con el Evangelio fue así. Francisco en el momento en que se encuentra, pero un encuentro verdadero con el Evangelio, recordarán ustedes aquel momento donde Francisco escuchaba el pasaje donde se enviaba a los discípulos de 2 en 2, que fueran sin dinero, sin agua, etcétera, etcétera,
que vino a significar algo tan profundo para Francisco, que en ese momento dijo, yo quiero esa forma de vida, yo quiero vivir así, eso es lo que yo quiero para mí. Y precisamente es como adopta la manera de actuar a partir de ese momento. Y comienza allí eh, este movimiento de esta espiritualidad franciscana como movimiento evangélico, porque Francisco decide adoptar el evangelio como inspiración, como fundamento. ¿Sí? Tuvo ese encuentro con la palabra de Dios. Después, debemos de comprender también que para que sea evangelio no necesitamos o no es indispensable o no se nos exige un conocimiento íntegro y completo de la palabra de Dios, del evangelio. Lo que sí se nos va a pedir, lo que sí se nos va a exigir es que la experimentemos. Ciertamente no vamos a hacer un lado y decir, pues no es necesario que yo la conozca, entonces no me interesa. No, sí nos debe de interesar. Y si debemos buscar ese conocimiento, ese estudio de la palabra de Dios o de las escrituras. Sin embargo, sí debe de quedar muy claro que no es suficiente. No basta con que yo tenga el conocimiento, no basta con que yo diga, me aventé X estudios bíblicos, no basta con que yo diga, yo sé tal cosa o tanto de las Sagradas Escrituras. Lo que sí se requiere es esta experiencia, ¿sí? Yo conozco, ok, yo experimento ahora. Eso es lo que sigue, que comience a vivirlo, que todo esto que la espiritualidad franciscana me está ofreciendo, ya desmenuzado de las Sagradas Escrituras, lo haga yo propio, lo haga mío y comience a vivirlo. De no ser así, entonces me estoy perdiendo ya de esta riqueza que se me está dando desmenuzada. Es necesario que lo experimentemos y así fue como Francisco lo hizo. Una de las características de Francisco era precisamente este don que tenía él de poder comprender las Sagradas Escrituras, aunque no fuera vasto su conocimiento, aunque no fuera mucho lo que él sabía, vamos, no era un doctor de las Sagradas Escrituras, no era un experto en la ley, sin embargo, sí entendía y sí vivía y sí hacía suyos los pasajes que se contenían allí. Francisco tenía ese amor especial por el Evangelio. Se dice por ahí que en cierto momento solo había un Nuevo Testamento, por ejemplo, en la comunidad. Y Francisco lo que hacía era arrancar hojas para repartirlo y que estuviera al alcance de todos los hermanos. Les pedía que lo leyeran, que lo vivieran, que lo compartieran entre ellos. Así evitaba que los hermanos se pelearan, porque ahora tal hermano trae el Nuevo Testamento y yo lo quiero leer, pero yo no lo tengo porque lo está utilizando él, y evitaba estos pequeños conflictos. Entonces decidió romperlo y entregar a los hermanos una parte a cada quien. Francisco, cuando no podía ir a misa, pedía que le dieran los evangelios, los textos, que se los leyeran. Hizo por ahí un documento, o pidió que se le hiciera un documento donde se contenían todos los evangelios, para, si no podía ir a misa día tras día tras día, estar en constante lectura y meditación de los textos evangélicos. Esta es la experiencia que se nos pide a nosotros.
Y esta es la experiencia que debemos de vivir. Y así es como comprendemos que la espiritualidad franciscana es un movimiento evangélico. Luego debemos de tener este modo peculiar de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Muchas veces en ese encuentro con la palabra de Dios nos hemos dado cuenta de personas que optan por el conocimiento científico, por esa curiosidad. Es decir, yo quiero conocer más de la palabra de Dios, yo quiero encontrarla de otra manera, quiero desmenuzarla, quiero paladearla, quiero saber más, quiero saber el origen, quiero saber las expresiones, el significado. Vamos, es un conocimiento científico. A ellos les interesa adquirir ese conocimiento. Pero en la espiritualidad franciscana no solo es eso. Para escuchar la palabra de Dios dentro de la espiritualidad franciscana, se nos pide que esa escucha se haga con fe. Con fe, así, creyendo. Hay que creer lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que tener fe en lo que allí se nos dice. Y ciertamente a lo largo de nuestra vida, seguramente todos hemos comprobado que la palabra de Dios nos habla con verdad. De alguna manera hemos comprobado de diferentes formas que lo que se nos contiene ahí no son mentiras, es una verdad. Hay una característica de Francisco que hoy en día nos serviría bastante. Es precisamente la fe con la que escuchaba la palabra de Dios, la docilidad y la obediencia para vivir lo que se le pedía en las Sagradas Escrituras. Es eso lo que lo llevó al lugar en el que está en este momento. Estaba siempre disponible para escuchar lo que el Señor quería decirle a través de su palabra. Ok. Debemos de entender también que el Evangelio es la forma de vida de los franciscanos. En nuestra regla, en las reglas de nuestros hermanos menores, muchas veces encontramos esta dualidad de palabras o de frases. El Santo Evangelio, la forma de vida. Lo leemos a cada rato. La forma de vida del franciscano seglar es esta: guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que en un origen no se hablaba de regla, se hablaba de forma de vida. Y en ese momento que hablamos de regla, seguimos hablando de forma de vida. Luego entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma de vida? Si la legislación nos dice guardar el Santo Evangelio, no se refiere a que tomemos nuestro Evangelio y lo metamos a un cajón. Se refiere a que tomemos ese Evangelio, a que pasemos a la lectura, a la escucha de la palabra de Dios, a que hagamos todo esto con fe, y una vez que lo escuchamos y una vez que lo meditamos, pasemos entonces a vivirlo, a hacer lo que allí se nos pide, a cumplir con lo que el Señor nos está invitando en el Evangelio. Esa es nuestra forma de vida. Así es como debemos de vivir los franciscanos seglares. Por último, y esa es la parte más bonita del tema, nos hace por aquí un juego de palabras. Jesucristo, cumbre del Evangelio. Y aquí es donde vamos a encajar
todos los engranes de esta charla. Vamos al origen, al principio del tema, al principio de la charla. La espiritualidad franciscana como movimiento evangélico. Hablamos de Francisco teniendo un encuentro. Hablábamos después de Francisco teniendo esta experiencia con el Evangelio más que el conocimiento. Hablamos de este modo peculiar con fe. Así es como él escuchaba la palabra de Dios. Y hablamos de que este Evangelio es la forma de vida de los franciscanos. Y terminamos con esto. Jesucristo es la cumbre del Evangelio. Luego entonces, si Jesucristo es el centro, es la cumbre, es la punta de este Evangelio, de todo lo que se contiene en las Sagradas Escrituras, y si la forma de vida del franciscano es el Santo Evangelio, entendamos entonces que nuestra forma de vida como franciscanos debe ser la misma que Cristo, la misma forma de vida que Cristo. Toda la historia de la salvación nos va a enseñar a llegar hacia Cristo y a vivir como Cristo lo hizo, como Cristo lo pide. Por eso es la insistencia en nuestras fraternidades, en nuestra fraternidad en lo particular, de que conozcamos el Evangelio. Si la espiritualidad franciscana es un movimiento evangélico, nos decía la hermana Caro, es espiritualidad cristiana. La espiritualidad franciscana no es algo diferente a la espiritualidad cristiana. Simplemente una manera en la que se desgajó. Pero a final de cuentas el franciscanismo lo que quiere es llevarnos aquí, a Cristo. La espiritualidad franciscana, la cual nosotros estamos tomando como forma de vida, nos debe de llevar a esto. Cristo es el centro, Cristo es la cumbre, la punta, el pico, como ustedes lo quieran llamar, del Evangelio. Entonces, la espiritualidad franciscana debe de estar centrada en Cristo. Como movimiento evangélico, es entonces un movimiento cristiano. Espero que más o menos haya quedado un poquito clara esta charla. Si tienen por ahí alguna duda, no duden en hacérmela llegar. Ya tienen por ahí todos mis contactos, vía telefónica, un mensajito en redes sociales, o a través de la fraternidad por ahí en un comentario. Ya les contestaré si tengo oportunidad, para tener esa retroalimentación que tan sana y tan bonita teníamos cada 8 días. Por mi parte es todo. Agradezco a los hermanos del Consejo Local esta invitación y agradezco a todos ustedes su atención. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Nos estaremos viendo, Dios mediante, cuando todo esto pase. Pase bien, hermanos.